Distribuciones muestrales, parte 1. Avanzamos un poco más con estos conceptos que venimos trabajando desde los últimos dos videos. A modo de repaso de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, en los últimos videos, fue introducir la idea del estimador como variables aleatorias que intentan estimar de alguna forma los verdaderos parámetros de la población. En los últimos videos estuvimos trabajando con estimaciones puntuales y con métodos para obtener estimadores. Vamos a extender también un poco esta idea del estimador como variable aleatoria también a las medidas muestrales, es decir, el promedio, la varianza, la simetría, la kurtosis muestral, los cuantiles muestrales, en general, todos ellos, si bien no están atados a un modelo en particular, también son cuentas que se hacen con la muestra y también van a tener un comportamiento aleatorio que nos va a interesar. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de estudiar los estimadores y las medidas como variables aleatorias es que nos va a permitir entender un poco más, un poco mejor sobre cómo se comporta la población, y vamos a ver más adelante que nos va a permitir sacar conclusiones con cierta seguridad a partir del comportamiento de la población. Entonces vamos a introducir en estos videos, ahora, el concepto de distribución muestral o distribución en el muestreo. Es decir, hasta ahora nosotros estudiamos el concepto de estimador de tita sombrerito como una variable aleatoria, que es una función que depende de los datos, ¿no? Es una función aleatoria que depende de datos aleatorios. Es decir, cada vez que yo tomo una muestra, el tita sombrero va tomando valores diferentes. No importa qué cosa sea ese tita sombrero, puede ser x raya, puede ser s cuadrado, el que sea. Y estudiamos características relacionadas a la esperanza de tita sombrero y la varianza de tita sombrero. Propiedades relacionadas al sesgo, a la consistencia o cómo se comportan esas medidas del estimador. Entonces ahora nos va a interesar, o se abre la pregunta de cuál es la distribución del estimador. Es decir, la distribución en el muestreo o cómo se van a distribuir todas las posibles muestras que yo tome, cómo se va a distribuir el estimador en todas las posibles muestras que yo pueda tomar de esa población. Entonces, la distribución muestral es la distribución de probabilidad que tiene una medida estadística o un estimador, que va a describir el comportamiento aleatorio en el muestreo, es decir, va a describir, como les decía recién, cómo se va a comportar ese estimador cuando yo tome muchas muestras. Es lógico que va a depender de los verdaderos parámetros o las medidas de la población. Por ejemplo, si yo estoy estimando la media con el promedio, eso va a depender de alguna manera de la media mu verdadera. Como la media mu verdadera le va a dar forma a la distribución de x raya. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Entonces, si yo entiendo cómo se comporta, observo cómo se comporta aleatoriamente distintos promedios que voy tomando, voy a poder sacar conclusiones acerca de los parámetros. Precisamente por esto, las distribuciones muestrales son la base de la inferencia estadística porque nos van a permitir hacer cosas como contrastar hipótesis sobre los parámetros o construir intervalos de confianza sobre los parámetros, que son temas que nos van a ocupar más adelante, pero son los temas centrales de la materia. Entonces ahora, para ilustrarles un poco estos conceptos, les propongo continuar con el ejemplo que vimos hace unos videos cuando empezamos a ver modelos de distribuciones, que vimos el proceso de envasado de jugo de naranja, en el cual nosotros envasábamos una cantidad aleatoria X de jugo que asumíamos que estaba distribuida normalmente porque nos servía ese modelo, porque nos cerraba el modelo normal para describir una variable controlada en un proceso industrial. Entonces, antes, cuando vimos los modelos, nosotros sabíamos o asumíamos que eran conocidos los parámetros poblacionales. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que en la realidad el parámetro de la media, por ejemplo, por decir algo, no se conozca, entonces se lo desea estimar, ¿sí? Se envasan muchas botellas en un día, n botellas en un día, todas independientes, y el control se va a hacer calculando el promedio de todas esas botellas
entendiendo ese promedio como el estimador de la media, ¿sí? Estimando la media. Este ejemplo ya nosotros lo trabajamos en el video anterior, ya estuvimos hablando mucho del promedio, a esta altura ya estamos bastante familiarizados, entonces yo lo que les quería mostrar era cómo encontrando la distribución del estimador tenemos información sobre los parámetros. Hasta ahora, ¿qué sabemos del promedio? Del promedio sabemos que la esperanza es la verdadera media, ¿sí? Porque es un estimador que tiene la propiedad de ser insesgado. Y la varianza es el verdadero desvío dividido, perdón, la verdadera varianza dividido el tamaño de la muestra. Eso por los temas que vimos en el video anterior. También nosotros en algún momento habíamos encontrado, cuando hacíamos los ejercicios, que la distribución de este promedio, al ser una suma de variables aleatorias, en este caso, suma de x todas normales, si es suma de variables todas normales, el promedio va a ser también normal porque proviene de una combinación lineal de variables aleatorias normales. Entonces, ya nosotros sin querer, en la primera parte de la materia, estuvimos trabajando con una distribución muestral. Esto es la distribución muestral del promedio, es decir, cómo se va a comportar o cómo se van a comportar los distintos promedios cuando yo realice los distintos muestreos. Distribución en el muestreo del promedio, ¿sí? Y ya vimos que el desvío estándar de este promedio es sigma sobre raíz de n y la media es la media mu. ¿Qué media mu y qué sigma? La media mu y el sigma de la población X original de estos que yo estoy observando. Entonces, fíjense qué interesante, esto es un aspecto que por ahí no lo remarcamos nunca, cómo la distribución en el muestreo del estimador depende o está de alguna forma regida o controlada por los verdaderos valores de los parámetros que no siempre uno los conoce. Entonces acá aparece la utilidad práctica que tiene saber de alguna manera cómo se va a comportar mi estimador, porque de alguna forma si yo voy a observar promedios en la planta, imagínense que un determinado día se calculan varios promedios y los promedios todos tienen valores que yo los puedo ubicar por ahí. Si todos los valores que yo obtengo están ubicados en esta cola, cerca de la cola derecha, de la distribución que se supone que tendría que tener, mi promedio, voy a estar sospechando de que hay algún inconveniente con la media. Es decir, puede ser que si los promedios observados están muy lejos de cómo debería comportarse, o cómo deberían comportarse, la media verdadera en realidad no sea la que yo estoy suponiendo. Imagínense que acá supongo, por alguna razón, supongo que la media debe ser 500. Entonces, si además el desvío es 25, la campana de Gauss de los promedios, la distribución muestral, me queda determinada con media mu 500 y desvío 25 sobre raíz de n. Entonces, como les decía, después ir a la realidad y ver los promedios verdaderos me permiten contrastar el comportamiento verdadero del proceso en relación a cómo debería estar pasando, ¿sí? Eso es una herramienta que nos va a permitir después formalizar lo que se llama un ensayo de hipótesis. Bien. En resumen, si yo tengo una muestra aleatoria de variables, por ahora no generalizamos qué distribución, muestra aleatoria de variables aleatorias independientes de cualquier distribución que tienen una media mu y una varianza sigma cuadrado, y a mí me interesa conocer o estimar la media, porque eso representa para mí algo, cuando calcule el promedio, es decir, la media muestral, como estimador de la media, fíjense de este lado, ese estimador se va a distribuir de manera normal, con media mu y desvío sigma y varianza, sigma cuadrado sobre n, si y solo si las observaciones son normales, que es lo que mostramos en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué ocurre si las x sub i no son normales? En general, la mayoría de las variables aleatorias que nosotros nos topamos en la realidad no tienen la propiedad de ser normales o de ser parecidas a una normal. Por suerte, para estimar la media,
o para usar este estimador, nosotros contamos con el teorema central del límite, que nos dice que si el tamaño de la muestra n es muy grande, mayor a 30, como nosotros estuvimos conversando, este promedio converge a una normal, o es decir, tiene distribución aproximada a una normal por el teorema central del límite, ¿sí? Acuérdense que acá estamos usando dos propiedades diferentes. Combinación lineal de normales por este lado y teorema central del límite por este otro lado. Esto es una muy buena noticia porque nos dice que el promedio de cualquier muestra, siempre y cuando la muestra sea grande, se va a poder trabajar con una distribución normal, que es muy sencilla y la vamos a usar un montón en los ejercicios de la práctica de esta materia. Entonces, obtuvimos como primer ejemplo la distribución de la media muestral. Fíjense que acá les pongo una simulación que yo hice en el R, que consiste en lo siguiente. Yo tengo, imagínense, por ejemplo, una variable aleatoria x, que yo simulé muchas veces, una variable aleatoria x, que no sé qué distribución tiene, pero tiene una esperanza que vale mu, un valor fijo que yo le puse al R, y una varianza sigma cuadrado que yo le puse al R. Entonces lo que hice fue, en este primer panel, simular muchas muestras de tamaño n igual a 20. Es decir, muchas muestras de tamaño n igual a 20. Estas muestras las simulé muchas veces. No sé, 1000 veces. Y para cada una obtuve el promedio. X raya 1, de la segunda muestra calculé un X raya 2, así. Mi objetivo era fabricarme artificialmente en el R la distribución de esos promedios, como para visualizar qué forma va tomando. ¿Sí? Es como si aprovecho la simulación para tratar de saber, o de entender, o de visualizar la distribución muestral, pero con el R, o sea, no analíticamente como hicimos recién, no matemáticamente, digamos. Entonces ahí observo que cuando yo hago muchos promedios de muchas muestras, esas curvas o esas distribuciones van teniendo, como se ve ahí en el GIF, formas acampanadas. Es decir, coincide con nuestra conclusión analítica que vimos recién de que la distribución de los promedios es normal. O aproximadamente una normal, no importa, digamos, este tamaño de muestra es pequeño, pero ¿qué pasa si yo aumento el tamaño de muestra? ¿Qué va a pasar cuando en vez de tomar muestras de tamaño 20, tomo muestras de tamaño 150? Bueno, varias cosas pasan acá. Varias cosas que nosotros ya sabemos de antemano. En el video anterior vimos que cuando yo aumento el tamaño de la muestra, la varianza del estimador disminuye por la propiedad de consistencia. Fíjense qué es lo que pasa acá. La campana está mucho más reducida cerca de un valor. Es decir, disminuyó la varianza. Eso se debe a que el estimador X raya es consistente, ¿sí? Y además sigue teniendo una forma de campana de Gauss. Nada más que ahora la varianza es mucho más chiquita. Observamos el comportamiento. Y fíjense ahora qué pasa cuando n vale 1000. Ya directamente la varianza es tan chiquita que tengo una distribución de Gauss muy pegada al verdadero valor del promedio, que debe andar alrededor de 110, si uno lo intuye por ahí. ¿Estamos? Entonces fíjense qué interesante la herramienta del R para poder, de alguna manera, estudiar las distribuciones en el muestreo de los estimadores. Vamos a otro ejemplo, vamos a ver otro estimador. Hasta ahora nos concentramos casi exclusivamente en la media muestral. Vamos a trabajar con la varianza muestral, ¿sí? Nuestro famoso S cuadrado, que ya debemos haber usado en algún problema de descriptiva. El ejemplo es el mismo. Estamos en la planta, trabajando con la máquina dosificadora de jugo, la misma variable aleatoria, con distribución normal, solo que ahora yo conozco la media, pero me interesa, de alguna manera, saber cuál es el desvío o la varianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, como ya vimos en el video oportunamente, la varianza o el desvío me ayuda a describir cierto tipo de fallas o entender cierto comportamiento de la máquina dosificadora, ¿sí?
Entonces, el control ahora lo voy a realizar, es decir, el envasado va a producir mi muestra aleatoria. Cada vez que yo hago un envase, por ejemplo, podemos decir de un N fijo, no sé, 20, 30 botellas. Y el control ahora lo voy a hacer estimando S cuadrado, que es la suma de los x sub i menos el promedio elevado al cuadrado dividido n menos 1, como estimador de la varianza poblacional, ¿sí? Varianza muestral como estimador de la varianza poblacional. ¿Estamos? Nosotros ya vimos, o podemos mostrar, en realidad podemos ver que la esperanza de ese cuadrado va a ser la verdadera varianza y la varianza de ese cuadrado es inversamente proporcional a... es una función de 1 sobre n, es decir, es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Además, vamos a ver que vamos a tratar de encontrar la distribución. Cuando yo haga la distribución en el muestreo, se puede deducir matemáticamente que la distribución de los promedios, de las varianzas muestrales es una gama que tiene esta forma. No es una normal como el promedio, va a ser una gama, ¿sí? Después vamos a entender un poquito mejor por qué está metida la gama acá adentro. Una gama alfa-beta, ¿no? Ese cuadrado se distribuye como una gama alfa-beta de las que nosotros ya conocemos, ¿sí? Después vamos a entender un poquito bien por qué. Pero el concepto importante para entender ahora es que los parámetros alfa y beta de esa gama van a depender lógicamente de la media mu y el desvío, ¿sí?, originales de la población. Vamos, en general, por ahora van a depender, vamos a decir que van a depender solo de sigma, ¿sí? Es decir, regidos por el verdadero valor del parámetro. Entonces, distribución muestral de la varianza muestral, gamma, alfa, beta. Acá les pongo el resumen. Esto es lo que está en la hoja de distribuciones. Nada más se los muestro para que vayan viendo cómo se usa esa hoja de distribuciones, que es un gran resumen de todo. Y fíjense, algo que les quiero recalcar, dos cosas. Yo les dije recién que la varianza muestral tiene distribución gamma con parámetros r y lambda que están acá. R para nosotros también se llama alfa y lambda es 1 sobre beta. Es otra manera de mostrar los parámetros. Pero fíjense qué curioso que lo que yo les decía, ¿no? 1 sobre beta, ¿de qué depende? Depende del tamaño de la muestra, que está simbolizado con esta letra nu. Esta letra nu se llama grados de libertad y es el tamaño de la muestra menos 1 en este caso. Después también vamos a tratar de entender un poquito más por qué se llama grados de libertad. Y también el 1 sobre beta, el parámetro, va a depender del sigma cuadrado verdadero, ¿no? Los problemas, cuando hagamos los problemas usando este estimador, vamos a por ahí interpretar un poquito mejor qué es lo que está pasando. Por ahora, nada más que concentrarnos en esto. Los parámetros del estimador dependen de los parámetros verdaderos de la población. Y algo muy importante es que esta conclusión, es decir, esto de que el S cuadrado tiene distribución gamma, solamente sirve o solo es válido matemáticamente para las variables aleatorias normales. Es decir, cuando las X son normales. Lo cual nos restringe mucho el análisis. Porque, como ya les dije hace un ratito, en la mayoría de las aplicaciones las variables no son normales, ¿sí? Pero si son normales vamos a poder usar esta distribución. Entonces ahora les muestro el mismo ejemplo que hice antes, con las mismas simulaciones, pero nada más que calculando la varianza muestral. Es decir, ahora para cada una de las muestras que yo simulaba en el R, simulaba muestras de tamaño 20 una y otra vez, para cada una de las muestras calculaba una varianza muestral distinta. S cuadrado 1, S cuadrado 2, como ustedes ya saben, son aleatorias, van tomando distintos valores. Y luego grafiqué un histograma con todas esas varianzas muestrales
y obtuve esta forma de campana asimétrica positiva, lo cual coincide con nuestra apreciación teórica, o nuestra, digamos, nuestra deducción teórica de recién, de que ese cuadrado se distribuye como una gama, ¿no? O podemos visualizarlo ahí, ¿no? Cabe aclarar que en este caso las muestras son normales, ¿sí? Las X que yo simulé, las X1, X2, X3, son normales mu sigma cuadrado. ¿Estamos? Y fíjense que acá también se puede ver con estos gráficos la misma propiedad de consistencia que yo les mostraba en el video anterior, que es qué pasa cuando el tamaño de la muestra aumenta, el estimador disminuye su varianza para acercarnos cada vez más al verdadero valor de la varianza poblacional, que debe andar alrededor de 900, ¿no? Uno se jugaría a pensar que la sigma cuadrado va a estar alrededor de 900. ¿Estamos? Esto es un experimento de simulación. Pero en la realidad, volviendo un poquito para atrás, en la realidad, de nuevo, un poco lo que ya les explicaba antes, uno va a poder decir, mi S cuadrado se debería distribuir de tal manera si fuera cierto que el sigma valiese, no sé, por ejemplo 5. Entonces va a quedar configurada una gama con parámetros específicos. Y luego, yendo a la realidad, a observar cómo se comportan las varianzas muestrales que yo observo, voy a poder sospechar o no sospechar de que el verdadero desvío sea 5. Un poquito esta lógica, ¿sí? Por ahí es un poco difícil entenderlo ahora, pero simplemente mi objetivo es mostrarles ejemplos de lo útil que es conocer las distribuciones muestrales. Vamos a un último ejemplo, que va a ser el último ejemplo que vamos a nosotros conocer analíticamente, o sea, con prueba, con cosas de probabilidad como venimos haciendo hasta ahora, que es la distribución de la proporción muestral, es decir, el P sombrero para estimar la P de un proceso de Bernoulli. Este es el típico ejemplo que yo les mostré en el video de procesos de Bernoulli, donde tengo una población infinita, de la cual tomo una muestra. Esta población puede ser alguna de estas cosas, son los ejemplos que vimos. Y me interesa estimar la proporción de la población que cumple cierto atributo que a mí me interesa. Por ejemplo, lotes, productos con defectos, mercadería buena o consumidores que compran un producto, etcétera, etcétera. Ya habíamos dicho, y esto lo charlamos, que la muestra, es decir, las X sub i van a ser variables Bernoulli de parámetro P. Este parámetro P es desconocido ahora para nosotros. Y que la cantidad total de defectuosas o la cantidad total de variables que presentan el atributo en la muestra era una binomial de NP y que nosotros estimábamos nuestro P de esta manera usando el método de máxima verosimilitud y el de momentos. O sea, nos daba, esta era la cuenta, ¿no? R sobre N. Entonces, la pregunta en este video, en este contexto, es ¿qué distribución tiene P sombrero? ¿O existe una distribución para P sombrero? ¿Para ayudarme a mí a entender mejor cómo se comporta P sombrero? Bueno, no existe una distribución exacta, pero por suerte podemos encontrar una distribución aproximada normal. Veamos cómo. Fíjense que esto que les muestro acá abajo es la distribución de probabilidades simulada de una binomial de n igual a, no sé, un valor grande, es un n grande, y un p cercano a 50%, es decir, que me da una media de alrededor de 121. Mucha, es decir, un tamaño de muestra muy grande, ¿sí? Entonces tiene esta forma acampanada, que se puede entender de alguna manera que esta R, esta binomial, proviene de sumar Bernoullis. Entonces, la suma de muchas variables aleatorias independientes de alguna forma me lleva al teorema central del límite, ¿no? Como que esa distribución final va a tener una forma acampanada. ¿Sí? Eso nos va a permitir aproximar la distribución de P sombrero. ¿De qué manera? Fíjense que si yo digo que R es aproximadamente una normal, si yo digo que R es aproximadamente una normal mu sigma, se va a cumplir esto que está acá, que la estandarizada es una normal 0,1.
Y después, como R es aproximadamente normal, y voy a tener 1 sobre n por algo que es aproximadamente normal, este P sombrero va a ser aproximadamente normal. Simplemente porque es una combinación lineal, es una cuenta, es un producto por una constante de algo que es normal. ¿Sí? Este criterio general de aproximación, ¿no? Esto vamos a decir que esto va a ser aproximadamente una normal de parámetro mu. Ahora vamos a ver cuánto valen, ¿no? Mu de P sombrero y sigma de P sombrero. Este criterio lo vamos a tomar como bueno. Esta aproximación lo vamos a tomar como buena si n por P es mayor que 10 y n por 1 menos P mayor que 10. ¿Sí? Repasamos. R es binomial, pero para nosotros se puede aproximar a una normal. Y como P sombrero es un número por R, yo voy a decir que P sombrero también es aproximadamente una normal. Viene en este orden de la secuencia. En resumen, y les pongo acá nuevamente lo que dice nuestra hoja de distribuciones. Parámetro de inferencia P, estimador usado P sombrero. Y bajo las condiciones de buena aproximación normal de la distribución binomial, se tiene que P sombrero se distribuye de esta manera. Esta es la media de P sombrero. Es un estimador insesgado también, porque su media es P. Y esta es la varianza de P sombrero, ¿sí? Que también va a depender del verdadero valor de P. Y del tamaño de la muestra, ¿no? Está todo metido ahí adentro. Se vuelve a repetir el mismo comportamiento que veíamos en las otras distribuciones muestrales. La distribución muestral va a depender del parámetro o los parámetros y también del tamaño de la muestra. Bien, moraleja final o pregunta que se abre. ¿Todas las distribuciones muestrales se pueden conocer analíticamente? Es decir, ¿puedo hacer deducciones con la teoría de la probabilidad que vimos recién para todos los estimadores y medidas que se me ocurran? La respuesta es no. Nosotros solamente vimos 3 en este video. La media de cualquier distribución, la media muestral de cualquier variable, la varianza muestral de datos normales y la proporción muestral. ¿Qué pasa con los demás? Es decir, me puede interesar a mí también la simetría, la kurtosis, la mediana, los cuantiles muestrales, lambda de un proceso de Poisson, cualquier parámetro de cualquier distribución que yo estoy estimando. No todos ellos tienen distribuciones muestrales conocidas. Es decir, no se puede llegar a deducciones matemáticas que me permitan a mí entender exactamente cuál es la distribución o aproximarla a algún tipo de distribución. Entonces, para estos casos, que son los que no vimos en este video, y que son todo lo que uno quiera, ¿no? Porque acá se abre la lista a todos los parámetros, vamos a utilizar otro método que se basa en la computación para aproximar la distribución del muestral, que vamos a ver en el próximo video.